el propósito metacognitivo de esta clase. Reconoce, explica y valora la parte actitudinal, la obra de Norbert Elias en torno a el proceso de civilización y la sociología de la modernidad. Vamos a hablar de la categoría proceso de civilización y cómo esta, ya en el ámbito de la sociología, es una propuesta más, es una teoría más, es un paradigma más que existen en los estudios de la sociedad moderna. Lo mismo que hace Marx cuando estudia el sistema capitalista. Para él, el proceso de la modernidad tiene que ver con el desarrollo del capitalismo y cada vez más en su fase global. Para Weber, la sociología o la sociedad moderna tiene que ver con el proceso de racionalización de la acción social, el proceso de la racionalización de la vida social. Para Durkheim, la modernidad tiene que ver con la división social del trabajo, con la organización de forma estructural de los grupos humanos, entre otras cosas más. Y para Norbert Elias, la modernidad tiene que ver con el proceso de civilización. Por eso en esta clase del día de hoy nos habla del proceso de civilización y la sociología de la modernidad. Porque la sociología es una ciencia moderna y nace justamente para explicar esa sociedad industrial, esa sociedad capitalista, esta sociedad moderna que surge aproximadamente en fin del siglo XVII, sobre todo el siglo XVIII, y se expande mundialmente en el siglo XIX. Entonces, la imagen que hacen referencia ahí nos habla de una práctica peculiar de la Edad Media y que hace referencia no solo a una lucha armada, sino también a una lucha cultural. La civilización no es otra cosa que un proceso de configuración social que lleva al encuentro a las personas, a los grupos humanos, con diferentes formas de pensar, actuar, tradiciones, costumbres, hábitos. Por ese sentido simbólico lo hemos puesto así. Iniciamos entonces. A ver, quisiera que alguien pueda leer la cita textual que tenemos ahí. Yo puedo participar, licenciado, soy Contreras. Señorita. Sí, señorita, está bien. Ya. Sigo trabajando para que mi obra se convierta realmente en parte de la tradición sociológica. Hasta hoy no tengo la sensación de haber sido comprendido del todo. Norbert Elias. Muy bien, recordemos, gracias señorita, recordemos la primera clase, por mucho tiempo Norbert Elias, por el contexto que le tocó vivir, fue marginado, no reconocido su obra como tal, por el peso del marxismo, de la lógica de Weber, de Parson, que eran, digámoslo así, las teorías más relevantes en la sociología de su tiempo. Y también porque Norbert Elias le tocó pasar ciertos procesos cuando deja Alemania y recorre diferentes países en Europa. Y también porque su libro Proceso de Civilización, primeramente se lo revisa desde un punto de vista histórico, más no sociológico, cuando su intención nunca fue hacer historia en términos estrictos, sino una sociología histórica que ya lo hemos explicado. Por eso nos dice, ¿no? Sigo trabajando para que mi obra se convierta realmente en parte de la tradición sociológica. Porque él, quizás como muchos de estos teóricos, un poco orgulloso quizás por su obra, él directamente encuentra ciertos vacíos en muchos de los sociólogos que le habían precedido, e incluso otros ni lo cita. Una cosa que de este texto que vamos a leer el día de hoy es que no se encuentra un marco teórico bien acabado en torno al cual él desarrolla su teoría del proceso de civilización. Un poco se recoge a Weber, y entre otras cosas también a Sigmund Freud, cita bastante a Sigmund Freud, al psicoanálisis, pero no hay un respaldo teórico de otros porque él considera que hay cosas que no han abordado estos sociólogos. Y nos dice, no, hasta hoy no tengo la sensación de haber sido comprendido del todo. Y esto se aplica hasta nuestros días. Este texto, el proceso de civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, que consta en algunas versiones anteriores de 2 tomos, hay una versión completa, más de 500 páginas. Se trata de la obra más importante de Norbert Elias porque es, de alguna otra manera, por la extensión, pero también por la profundidad en el cual él hace un repaso desde la sociedad, desde la Edad Media hasta la Edad Moderna,
con ciertas particularidades o peculiaridades de los hábitos que los seres humanos construían y cómo estos generaban procesos de civilización. Decimos que a causa de la Segunda Guerra Mundial fue prácticamente ignorado, pero ganó popularidad cuando fue reeditado en 1969 y traducido al inglés. En español fue publicado en 1988. No hace mucho, en realidad. Hace una sociología histórica del proceso de civilización, ya lo hemos hablado esto en la primera clase, de la sociología histórica que hace, y en este caso del proceso de civilización, que hay varios textos del tema de civilización abordados sobre todo por la historia y en parte por la política y la antropología, pero la perspectiva de Aurelius es distinta y lo vamos a ver el día de hoy. De las sociedades occidentales, esto es la evolución social y la constitución de las sociedades modernas, estados nacionales. Muy bien, ahora la cita textual, solo la cita textual, ¿quién lo puede leer? Del concepto de civilización. Yo, licenciado. Ya, señorita. El concepto de civilización se refiere a hechos muy diversos, tanto el grado alcanzado por la técnica como al tipo de modales reinantes, al desarrollo del conocimiento científico, a las ideas religiosas y a las costumbres. El concepto puede referirse a la forma de las viviendas o a la forma de la convivencia entre hombre y mujer, al tipo de las penas judiciales o a los modos de preparar los alimentos. Muy bien, gracias, señorita. Esto ya es importante y está en la parte inicial de su obra. Y ahí comienza definiendo qué se entiende por civilización. Y en general es una categoría multidimensional, no es una categoría que se reduce a un aspecto en particular, sino es integral, multidimensional, que toca diferentes aspectos. Y por ejemplo, entonces él pone, cuando hablamos de civilización, estamos hablando a ese grado de alcanzar un desarrollo técnico, tecnológico, habla de estilos de vida, habla de ese cambio en el desarrollo, habla del conocimiento científico que se pueda lograr y cómo es que la religión y las costumbres están cambiando, pero un cambio que va a ir de menos a más, no en sentido, digámoslo así, estricto, pero la lógica de las sociedades es dejar ciertos comportamientos, ciertos hábitos, cambiarlos por otros. Y eso es un proceso que se da de forma bien lenta. También dice que se puede referir a viviendas, a la convivencia, etcétera. Entonces, incluso pone algo más particular, más cotidiano, los modos de preparar los alimentos, cómo uno se viste, etcétera. Entonces, el concepto de civilización es una categoría que engloba diferentes aspectos en los comportamientos, en los hábitos, en las formas de pensar y actuar de las personas que están en constante cambio, en constante transformación. Decimos entonces que es una categoría multidimensional, es decir, que se desarrolla de forma continua en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano. Cuando se habla del proceso de civilización, se habla de que todas las esferas de la sociedad, de los seres humanos, se van a alterar, van a cambiar, van a transformarse. Quizás comienza por un aspecto en particular, pero a la larga esta va a influir las otras dimensiones, los otros campos. Podemos decir que comienza, digamos, en la parte cultural y a la larga va a influir en la política, en la economía y en otros ámbitos más de la sociedad. Muy bien, ¿alguien que puede leer la siguiente cita textual que tenemos ahí? A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Se puede visualizar jóvenes? ¿Están ahí o ya se han desconectado ya? Licenciado, ¿Ya lo pueden leer? con el término de civilización trata la sociedad occidental de caracterizar aquello que expresa su peculiaridad y de lo que se siente orgullosa, el grado alcanzado por su técnica, sus modales, el desarrollo de sus conocimientos científicos, su concepción del mundo y muchas otras cosas. Muy bien, gracias señorita, muy bien. Ahora aquí ya es más específico y nos habla que su estudio gira en torno al proceso de civilización de la sociedad occidental y europea, de esa transición
de la Edad Media a la Edad Moderna, hasta la constitución o la formación de los estados nacionales, que específicamente comienzan a gestarse en el siglo XVII, pero se consolidan en el siglo XVIII y ya a nivel cada vez más global en el siglo XIX. Entonces, su estudio va a girar en torno a esta sociedad europea occidental y cómo ésta se va a replicar o se va a extender no solo en estos espacios y tiempos, sino también en otros contextos del globo o en otros contextos del mundo. Entonces, va a resaltar que se va a dedicar a estudiar la sociedad occidental, el proceso de civilización en esta sociedad occidental. Y entonces hace referencia, una vez más, a los modales, a la técnica, a la tecnología, al conocimiento científico, a la cosmovisión, la concepción del mundo que pueden tener los grupos humanos, entre otras cosas más. Como vuelvo a repetir, el término de civilización para Norbert Elias es un concepto multidimensional integrador que abarca todas las esferas de una sociedad. Entonces, pero él hace un estudio de un lapso de tiempo desde la Edad Media, la sociedad de los linajes, de los príncipes, los reyes, hasta después de la Revolución Francesa y la constitución de los estados nacionales en Europa. Muy bien, espero que la imagen se pueda visualizar. Hay una contradicción en el término, en el concepto de civilización. Para Norbert Elias no hay contradicción en el proceso de civilización. Ahí hemos puesto una imagen, si se puede ver, de ciertas fábricas o grandes industrias que pueden ser de contaminación para el medio ambiente. Aquí Norbert Elias no se va, lo voy a ver eso más adelante, pero para explicar el gráfico también, no se va a concentrar mucho en decir que la civilización es racional o irracional, o en decir que la civilización siempre va a ser de bienestar para el ser humano, o de bienestar para la humanidad, para la sociedad, sino simplemente va a ser transformaciones que ciertos grupos generan y que después se vuelven hegemónicos o se vuelven estilos de vida para ser moderados por los otros. Y también recuerda en esta obra, en más de una oportunidad, a su estudio pasado de la sociedad cortesana que también nosotros lo hemos visto. ¿Qué nos dice acá entonces? Civilización se refiere a un proceso o, cuando menos, al resultado de un proceso. Se refiere a algo que está siempre en movimiento, a algo que se mueve de continuo hacia adelante. Y ese adelante, ahí cuestiona entonces la lógica tradicional de los historiadores, las grandes civilizaciones, y la civilización tiene que ser un proceso de racionalización, de superación de otros problemas. Es un continuo movimiento hacia adelante, pero ese adelante no siempre va a ser racional, no siempre va a ser normado, no siempre va a ser bien institucionalizado. Pueden haber brechas, pueden haber problemas, pueden haber situaciones todavía que generen un malestar para los seres humanos. De tal manera que, por eso es que habla de la civilización como proceso, y en esto nos vamos a concentrar ahora, cómo es que entiende la civilización como un proceso. No un estado donde llega una sociedad, sino un proceso que te va a tomar toda la vida. Y por eso nos habla de diferentes cambios en las sociedades. Y creo yo, al hacer el estudio de estas obras y al revisar su biografía, que muchas de sus teorizaciones, como lo dijimos en la primera clase, son resultado de la experiencia de vida que le tocó vivir. Él fue, no sé si lo mencioné, pero él fue, él peleó en la Primera Guerra Mundial, él fue militar, incluso se dedicó al deporte, le gustaba boxear. Le tocó ser un militar, pelear en la Primera Guerra Mundial y posteriormente le tocó vivir las secuelas, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial cuando él residía en Alemania. Y entonces muchas de sus experiencias de cómo Alemania en aquel entonces era una gran Estado-nación próspero, tecnología, ciencia con gran crecimiento, pero por las configuraciones sociales que se dieron, y lo hemos visto la clase pasada con los mitos, estos mitos nacionalsocialistas que se volvieron hegemónicos, esta civilización, Alemania se estancó o entró a un proceso distinto de civilización. Entonces nos dice aquí, no es lo mismo civilización y cultura. El primero se refiere a un proceso continuo de cambio sociohistórico que va de menos a más. Por otro lado, el segundo es un concepto diferenciador, diverso, es no lineal y puede estancarse. Es decir, la cultura es más diverso. La cultura no en todos los casos, él hace comparación de cómo se tiene la cultura en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y cómo es que el concepto de cultura y la antropología y la sociología ha evolucionado, diferentes perspectivas sobre la cultura. Algunos dicen que
todo es cultura, que todo ser humano tiene cultura. Otros de las humanidades, la literatura, señalan que la cultura es resultado de un proceso intenso educativo, que cualquier cosa no es cultura y que hay culturas superiores a otras, etc. Entonces, la cultura es un concepto más diverso, más diferenciador, más complejo por el cambio de las sociedades. Pero la civilización es un proceso continuo de cambio y transformación que en algunos casos puede ser bueno, racional para la humanidad, pero en algunos casos puede ser malo o irracional para la humanidad. Y esto lo vamos a ver ahora al abordar el tema de la civilización como proceso. Recordamos nosotros, cuando estudiamos historia y el profesor nos decía las grandes civilizaciones de la edad antigua, estas grandes civilizaciones que dejaron la vida de las hordas, las bandas, las tribus, los clanes, las comunidades y pasaron a conformar agrupamientos más extensos. Y después hay muchos estudios sobre la civilización, pero para el nombre de Elías la civilización ha sido una constante. No tuvo necesariamente un inicio y no va a tener un fin. Incluso en la prehistoria, en estas tribus nómadas, hay procesos de civilización, porque siempre ha habido cambio y transformación social de menos a más, de cambiar una conducta por otra que de otra manera puede beneficiarme. Cuando el ser humano, por ejemplo, descubre el fuego, no crea, sino descubre el fuego, literalmente su vida cambia. Comienza a cocinar, comienza a preparar los alimentos, entre otras cosas más. Cuando inventa la rueda también. Estos inventos no hicieron otra cosa que mejorar su estilo de vida, pero a la parte que mejorar su estilo de vida, a la par de esto, también había irracionalidades, había problemas que no habían sido superados. Entonces es una contradicción, en todo proceso de civilización hay una contradicción intrínseca. Muy bien, ¿alguien que pueda leer la cita textual que tenemos ahí? Licenciado. Yo, licenciada. Muy bien, señorita, que me dijo buenas tardes. ¿Quién fue? Yo, ¿Usted, señorita? La Señorita. civilización como proceso. La sociedad europea occidental llevó a cabo sus guerras coloniales y expansivas en nombre de la cruz durante la Edad Media, como más tarde lo haría en nombre de la civilización. El concepto de civilité alcanzó su significado para la sociedad occidental en aquella época en que se rompió la sociedad caballeresca y la unidad de la Iglesia católica. El término es encarnación de una sociedad que, en su calidad de etapa en la evolución, en su calidad de matriz para la configuración específica de las costumbres occidentales o de la civilización. Muy bien. Gracias, señorita. Y estamos resaltando el término configuración, que lo hemos repasado también cuando hemos hablado de la sociedad cortesana, este tejido, esta red social que genera los individuos en sus relaciones. Pero, ¿qué nos dice aquí? Esto es bien importante, esta cita. La sociedad europea occidental llevó a cabo sus guerras coloniales, expansivas, en nombre de la cruz. Recordemos las grandes cruzadas, recordemos el monopolio cultural, social que tenía la Iglesia católica en la Edad Media, esa lógica teocéntrica que era la justificación para tener poder, riqueza y para la extensión y para la violencia y la matanza y los genocidios que realizó con la Santa Inquisición, las cruzadas, etc. Pero más tarde, y esto es importante porque él está describiendo la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, cómo es que poco a poco dejaron ciertas costumbres y su proceso de civilización corrió o avanzó en todo caso. Y nos habla aquí entonces, como más tarde lo haría el nombre de la civilización. Esto las guerras, ¿no? La civilización pueden ser, digamos, bélicas, militares, violentas, o pueden ser también culturales y simbólicas. Cuando Adolfo Hitler y su grupo de poder, su élite de poder con la ideología nacionalsocialista, que lo hemos visto como un mito que el sociólogo tiene que cazar y tiene que rebatir, lo que estaba haciendo, lo que se enseñaba en las escuelas hitlerianas, no era otra cosa que un tipo de civilización para la Alemania nazi. Es decir, hay que enseñarles que la civilización del futuro del mundo va a ser nazista, va a ser el gobierno, decía Adolfo Hitler, de los 1000 años, y les formaba esa mentalidad. Es una irracionalidad, es algo malsano y de la barbarie que pensaran de los judíos como ratas que los busquen asesinar, es cierto, pero había una estructura funcional, un soporte ideológico que les hacía entender, vamos a cambiar, vamos a, entre comillas, llegar a un proceso de civilización. Por eso es que todo proceso de civilización, ya lo voy a ver, vamos a ver más adelante, va de menos a más, pero no en todos los casos es buena en términos éticos y humanos, o en términos
éticos y humanitaristas para la sociedad. Entonces, ahora, aquí viene lo importante. Ojo con esto. El concepto de civilite o civilización alcanzó significado para la sociedad occidental en aquella época en que se rompió la sociedad caballeresca y la unidad de la Iglesia Católica. Estamos hablando ya pasando de la Edad Media, intermedia, a la Edad Media avanzada o tardía. Sabemos que la Edad Media se divide básicamente en 3 etapas, y cuando ya comienzan a gestarse a la par del poderío de la Iglesia Católica, el poderío de la corte, el poderío del príncipe, del rey, porque en un inicio, en la Edad Media, la Iglesia tenía el poder absoluto, pero poco a poco lo comparte con los reyes, con los príncipes, con la sociedad de la corte, que lo hemos visto en una clase pasada. El término es en encarnación de una sociedad que, en su calidad de etapa, en la evolución, en su calidad de matriz, para la configuración específica de las costumbres occidentales y de la civilización. Y esto lo vamos a ver aquí ahora. ¿Cuál fue el cambio que generó que se hizo popular y que se volvió algo significativo el concepto de civilización y que después se volvió en un poder de dominación? Es decir, la sociedad civilizada, recordemos, en aquellos tiempos también, la conquista o la invasión española a esta parte del mundo, el continente, que hoy se llama continente americano, con el discurso de civilización religiosa católica, trajeron una imposición, justificaron su violencia, su genocidio a las comunidades incas que existían en aquel entonces en esta parte del mundo. El concepto de civilización, esto fue una forma de movilizar a la gente diciendo: yo soy civilizado, tú eres retrasado, yo soy moderno, tú tienes que adaptarte a mi estilo de vida, a cómo yo como, a cómo yo me visto, a cómo yo me comporto, a cómo yo suelo llevar mi vida cotidiana, qué religión practico, etc. Y no es otra cosa que lo que hemos visto en las clases pasadas de las configuraciones sociales que se han tejido en estas relaciones sociales. Decimos entonces que la civilización es un proceso histórico que una sociedad configura, en este caso la occidental, que estudia Norbert Elias, y después lo influencia a las demás. Norbert Elias, con su sociología histórica, identifica que la civilización es en esencia una transformación, ojo con esto, específica del comportamiento humano en la transición de la Edad Media, sociedad caballeresca, hegemonía de la Iglesia Católica, sociedad feudal, y después sociedad cortesana, que es justamente esta sociedad que transiciona cuando viene la Revolución Francesa y viene la época de las emancipaciones, en contra de las monarquías, en contra de las aristocracias absolutistas, viene un rompimiento y se conforman después estados nacionales cada vez más liberales y democráticos. Y ahí inicia la edad moderna. Sociedades de estados nacionales, industriales y también posteriormente capitalistas. Esto que decíamos que el nombre de la civilización se da en las luchas, esta idea es recuperada por el que tenemos ahí en la imagen, a este señor que se llama Samuel Huntington. Samuel Huntington es un politólogo que escribió un libro bien famoso que hace años atrás tuve la oportunidad de revisar, que es titulado El choque de civilizaciones. Y es interesante porque según Samuel Huntington no habla de la civilización como un logro absoluto tecnológico, racional, que la civilización es que una sociedad sea totalmente racional, que la ciencia lo gobierne, que la filosofía, la razón, que deje la religión, que deje los mitos, que deje ciertas tradiciones de antaño, sino Samuel Huntington hasta cierto punto, aunque no pude ver si lo cita Norbert Elias, Samuel Huntington nos habla, quizás no lo cita porque cuando escribió Samuel Huntington este libro, el libro de Norbert Elias todavía no se hacía muy popular. Nos habla de que el choque de civilización es otra cosa que el enfrentamiento de los estados nacionales en la actualidad, después de la Guerra Fría, pero ya se supera la Guerra Fría y ahora el choque es por la cultura y por la religión. Y literalmente él habla, las civilizaciones en la actualidad tienen una carga religiosa, y él dice, literalmente, es el regreso de Dios en el discurso de las sociedades, en la práctica de los seres humanos. Por cultura y por religión, hoy las civilizaciones están en choque, están en competencia. Ya no quieren necesariamente guerras, porque han aprendido por su historia que las guerras traen consecuencias económicas, políticas a sus países, sociedades, sino hoy hay una lucha cultural, una lucha religiosa, y eso es el choque de civilizaciones, recordando la categoría que nos habla Norbert Elias. Entonces decíamos que la civilización se convierte en un paradigma de vida socialmente configurado, recordando esta categoría que lo abordamos en clases pasadas, para ser modelado. Ojo con este concepto, modelado en el sentido de que va a ser imitado, va a ser seguido por los individuos y grupos de una sociedad. Avancemos entonces. Se puede visualizar la nueva presentación.
que estoy compartiendo? Ya, la civilización con procesos, seguimos. Quiero que no se despeguen, quiero que presten atención porque aquí viene un punto de quiebre en la obra de Noralia Díaz. Estas nuevas formas de comportamiento social civilizado, ojo con esto, es adoptado primero por los grupos de poder. Por lo que hemos visto la corte, ¿se recuerdan cuando hemos visto la corte y su etiqueta, sus comportamientos, cómo es que sus estilos de vida eran influenciados en todo el pueblo, en toda la plebe, la corte, los feudos, la burguesía? Se trata entonces de estilos de vida cuya matriz, cuando digo matriz, cuyo fundamento, cuya plataforma, cuya base, según Novalia Elías, se encuentra en el siglo XVI con la popularización, o cuando se hace popular, la obra de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, así como otros escribió en su tiempo, escribió un manual en todo caso, de Civiltate Morum Puerilunc. Bueno, que yo no lo menciono muy bien, por eso he puesto ahí la traducción, de la urbanidad en las maneras de los niños. Para Novalia Díaz, este texto, que es un manual en esencia para la educación de los niños en esta época, de Erasmo de Rotterdam, es básico, entre otros manuales más, pero se concentra en este, para hablar de proceso de civilización. Porque estos grupos de poder, la burguesía y la corte, al tener la capacidad económica, al tener el poder, al tener el dominio, van a educar a sus hijos y sus hijos, y sus hijos y sus hijos de sus hijos y todas sus generaciones van a aprender estos modales de cómo comportarse, de cómo sentarse en la mesa, de cómo peinarse, de cómo ir al baño, etcétera, de higiene, entre otras cosas más. Y no solo va a haber un dominio, ya lo veíamos esto en la sociedad cortesana, que no solo es un poder absoluto de una élite por sobre el pueblo o sobre la plebe, sino que también culturalmente hay una dominación cultural. Es decir, que estos grupos de poder, la corte, los feudos, la burguesía, han adoptado estas prácticas que se leen en libros como este de Erasmo de Rotterdam, y ahora, con esta manera, ellos simbólicamente y directamente están diciendo, nosotros somos civilizados, y ustedes la plebe no. Tienen que seguir y sujetarse a nosotros, porque como yo me he visto, como yo me levanto, mis comportamientos cotidianos están hablando de lo civilizado que soy yo. Y aquí viene una cita bien puntual al respecto. Si ustedes revisan el libro, hay diferentes ejemplos, se toma muchas páginas para sustentar bien su teoría. No debería citar mucho a este libro de Rotterdam y también citar peculiaridades que se narran y cómo es que estos estilos de vida se vuelven, sobre todo, parte de la élite de la corte de aquel entonces. Quisiera que alguien pueda leer la cita textual que tenemos ahí. Licenciado, ¿puedo leerle yo? Ya, señorita. A menudo se ofrece a los demás el vaso propio para que beban o beben. Para que beban Recomienda, o beben todos límpiate antes la boca. ¿Todo lo leo, licenciado? Solo la cita textual que está entre comillas. Ya, licenciado. Pero también es frecuente que alguien muestre su aprecio hacia otra ofreciéndole de la carne que está comiendo en ese momento. Es mejor no hacerlo, dice Erasmo. No es muy correcto ofrecer a otro lo que uno tiene ya medio comido. Muy bien, gracias, señorita. Ahí está resaltando, ahí está citando, como muchas veces lo hacen en su texto, fragmentos de esta obra que hemos visto de Erasmo de Rotterdam, que ya lo hemos mencionado. Y acá nos dice, ¿no? Esta cita. A menudo se ofrece a los demás el vaso propio para que beban o beben todos de una jarra común. Erasmo recomienda, este autor, con este libro que hemos mencionado, recomienda, y está lo que está citando, límpiate antes la boca. Pero también es frecuente, dice Novalia Elías, que alguien muestre su aprecio hacia otro ofreciéndole la carne que está comiendo en este momento. Pero dice, ¿qué dice Erasmo en su libro? Es mejor no hacerlo, dice Erasmo. No es muy correcto, continúa citando Erasmo, no es muy correcto ofrecer a otro lo que uno tiene ya medio comido. Es decir, podemos pasarnos toda la clase citando diferentes fragmentos en donde Novalia Elías, vale la redundancia, cita a Erasmo, y como en su texto está explicándote, así debes comportarte, así se come,
debes limpiarte la boca. Esta práctica, por ejemplo, común que aquí al final nos dice, no es muy correcto ofrecer a otro lo que uno tiene ya medio comido. Esto hasta el día de hoy es una práctica cotidiana en nosotros. ¿Dónde nació? De repente el ser humano nació con esta práctica, con este hábito cuando come. Definitivamente que no. En lo natural con lo social siempre han estado en proceso de construcción. Hoy, por ejemplo, quizás con una persona que tú tienes mucho, tu esposo o pareja o qué sé yo, puedes compartir, pero por lo general, una práctica de higiene que nosotros ya hemos aprendido es que si yo estoy comiendo, por ejemplo, un pedazo de pollo, una pierna de pollo, no lo voy a dar al otro después que lo mastica y el que lo meta a la boca y que lo mastique, o cosas por el estilo. Ejemplos como estos, bien cotidianos de conducta, de la etiqueta, del buen comportamiento de la mesa, etcétera, de cómo ir al baño, entre otras cosas más, cita una y otra vez Nora Elías Erasmo para decir, estas prácticas se enseñaban a los niños y exclusivamente, sobre todo a los niños de las élites, y estos niños aprendían esto y de esta manera eran, como dice Nora Elías, civilizados en términos culturales, y esta forma de comportarse, estas prácticas, como hemos puesto aquí, estas prácticas o hábitos sociales, se configuran de una forma sociogenética y psicogenética. Estos dos términos que utiliza Nora Elías, lo utiliza porque su estudio es, como lo hemos dicho desde la primera clase, es interdisciplinario, no hace poco de historia, acude a psicoanálisis Sigmund Freud, revisa un poco de economía también, y en este caso vincula estas categorías. Lo sociogenético y lo psicogenético. ¿Qué es eso, profesora, en esencia? Es decir, de manera social con lo natural. Lo sociogenético es este vínculo entre lo social y lo natural en el proceso de transformación de las costumbres, los hábitos de las personas. Y de la misma manera, lo psicogenético viene a ser lo individual con lo natural. La psique, el mundo subjetivo, en el original el griego, el alma, que originalmente o antiguamente la psicología estudiaba. El proceso psicológico, el proceso interno cognitivo de la persona en relación a la cuestión natural, a lo que es parte de la naturaleza humana, en otras palabras. Eso es en esencia lo sociogenético y lo psicogenético. Estas prácticas del buen comportamiento, estas prácticas supuestamente civilizadas que se enseñaban con los libros como de Erasmo, que lo estamos citando aquí, se hacen parte de la sociogenética y la psicogenética del ser humano. Por eso hemos puesto aquí que las mismas, que después en las interrelaciones e interdependencias se coaccionan y autocoaccionan en la sociedad. En un momento, estos hábitos, estos estilos de vida, estas formas de comportarse son parte de una coacción de un grupo sobre otro, pero después, cuando yo ya llego a internalizar cómo debo comer, cómo debo vestirme, etcétera, se vuelve una autocoacción. Es decir, yo me autocoacciono, me autocontrolo para practicar estas prácticas, para decir, tengo que ajustarme más a estas prácticas de cómo debo comer, cómo debo vestirme, cómo debo levantarme, cómo debo ir al baño, etcétera, porque esto habla de que yo soy una persona civilizada, porque las clases altas la corte lo realiza, yo también tengo que hacerlo. Y de esta manera hay un dominio también simbólico. Entonces estamos hablando de esto de civilización como un proceso. Es así que el texto de Erasmo de Rotterdam se vuelve fundamental en la educación de los niños y adolescentes, es decir, las nuevas generaciones. Por eso él dice, ¿cómo es que una sociedad cambia, se transforma? No automáticamente, sin un proceso, pero también cómo es que una sociedad, por muchos años, y lo hemos visto en la sociedad cortesana, se mantiene bajo la misma lógica, bajo la misma estructura. Justamente está en el proceso de configuración, y en este caso el papel educativo juega un papel o cumple un rol muy importante. Y son básicamente los linajes reales, las cortes aristocráticas, quienes por tener un acceso directo al mismo, a este proceso educativo, son los primeros en adoptarlo y reproducirlo. Aquí recordamos la categoría de este sociólogo francés bien conocido, que en otra clase lo habrán revisado, o en otras asignaturas, de la reproducción social. Tiene Pierre Bourdieu 3 libros donde desarrolla esta categoría de reproducción social. Uno de ellos es razones prácticas, el otro es los herederos, los estudiantes y la cultura, y el otro es la reproducción, estrategias, el tema de las estrategias de la reproducción social. ¿Por qué citamos entonces, recordamos a Pierre Bourdieu? Porque lo que dice Nora Elías se asemeja a esta categoría en el sentido de que algo que yo adopto, algo que se me es enseñado, yo lo voy a reproducir de nuevo en mis relaciones, en mi vida, en mi familia. Y en esta reproducción es que las estructuras se mantienen, es que las estructuras también se pueden transformar.
Por tanto, se convierten en la clase civilizada y distanciada. Y este es un concepto que también recurrentemente utiliza Noel Elias para decir, se genera un distanciamiento no físico, no geográfico, sino cultural y simbólico. Es decir, un distanciamiento de que yo me comporto así, lo he aprendido, soy una persona civilizada, y tú cada vez estás más lejos de mí. Tú, la plebe, el pueblo, o los que no han adquirido, no han internalizado, no han reproducido esta práctica. Y como está distanciado, civilizado, este grupo que aprendió estas prácticas de Erasmo de Rotterdam, de otros textos más, están distanciados, y el resto, los demás, en esta sociedad quieren modelarlo. Es decir, quieren imitarlo, quieren seguir. Y ahí se vuelve, ahí se pasa de la coacción a la autocoacción. Yo mismo reproduzco esta práctica, yo mismo soy el que alimenta esta práctica, yo mismo soy el que desea vivir de esta manera y adopta estas prácticas, que pueden ser buenas, pero que en el fondo hay una dominación simbólica y cultural. Se trata de una coacción sociocultural que después se vuelve en una autocoacción en cada individuo de esta sociedad. Y dentro de las sociedades, definitivamente, hay mucha autocoacción cultural en la actualidad también. Seguimos con esto de la civilización como proceso. Voy a pedir a alguien que pueda leer la cita textual que tenemos ahí. ¿Quién lo puede leer? No A carga ver, aún. ¿quién? Está lento. Todavía está, entonces, Ahora sí. ya, así lo pueden leer. ¿Quién lo puede leer? Si ya se puede visualizar. Yo lo voy a leer, licenciada. A ver. Ya. No es una mera coincidencia temporal el hecho de que en los siglos en los que se configura de manera absolutista la función del rey y de los príncipes, también se hace más intensa aquella forma de comportamiento emocional y de moderación de la que hablábamos en páginas anteriores, aquella civilización del comportamiento. En los flujos y reflujos de esta época, las cortes acaban convirtiéndose en los centros reales de determinación del estilo de vida en Occidente. Muy bien, señorita. No puede ser, no harías más directo con lo que estamos explicando. Por eso, bueno, leer al mismo otro directamente dice lo que estamos explicando. Y no es una mera coincidencia, como lo que hemos hablado en la ciudad cortesana. No es mera coincidencia de que en el Perú, por ejemplo, haya mucha corrupción. No es una coincidencia, no es que, ¿cómo es que llegamos a esta catástrofe política, profesor, a esta crisis política? Es una coincidencia, hay que ver qué hicimos mal en la historia, cómo es que mantenemos por años estas configuraciones sociales de transición, de corrupción, de no saber elegir por un candidato político, por ejemplo, entre otras cosas más. Y aquí no es una mera coincidencia temporal. El hecho de que por siglos, lo que mencionábamos en la sociedad cortesana, en los que se configura de manera absolutista, una familia, un linaje gobernaba a esta población, pero no solo la clásica que son los historiadores con violencia, con represión, con la religión, sino también con el modelaje de sus estilos de vida civilizados. También se hace más intensa aquella forma de comportamiento emocional y moderación de lo que hablamos en páginas anteriores. Cuando dice hablamos en páginas anteriores, en la primera parte donde Noelia cita una y otra vez a Erasmo de Rotterdam, su libro, y estas prácticas cotidianas de cómo vestirse, cómo comer, cómo ir al baño, etcétera, estas prácticas cotidianas que se vuelven después civilizadas o se adoptan por las élites, las cortes, para ser civilizadas, bajo el concepto que entiende Noelia es por civilización como un proceso de cambio, de transformación de comportamiento, y que después son modeladas por la plebe, por todos los demás. Y aquí nos dice entonces los flujos y reflujos de esta época, de esta transición de la Edad Media a la Edad Moderna, específicamente la sociedad feudal, la sociedad de la corte. Las cortes acaban convirtiéndose en los centros reales de determinación del estilo de vida en Occidente. Y después, ese estilo de vida en Occidente se replica cuando llegan las conquistas y las invasiones a esta parte del mundo. Cuando llegan los españoles, por ejemplo. Cuando traen la religión católica, cuando traen todo un cosmos, toda una forma de hacer las cosas, más allá de solo decir hubieron guerras, genocidios, matanzas, también decimos que hubo una imposición y un genocidio cultural, porque ellos impusieron su estilo de vida
de Occidente. Lo que después el sociólogo Aníbal Quijano, que hace poco falleció, va a hablar del eurocentrismo y de la crítica a la modernidad, porque esta modernidad es eurocéntrica, esta modernidad viene de Europa y se nos ha sido impuesta y hay que generar nuestra propia modernidad. Por ahí en sociología latinoamericana o peruana, yo sé que han profundizado mucho a Aníbal Quijano, que es el referente de la sociología peruana por excelencia, ¿no? El comportamiento social civilizado fue una de las formas o mecanismos en que las élites o cortes se perpetuaban en el poder. Ojo con esto, y él literalmente, y los que han leído Novel Díaz también lo señalan. Él es más importante, que no se han confundido, no debe ser él, es más importante, muy diferente a Marx y Parsons. Es más importante estas formas o mecanismos de comportamiento social civilizado, a diferencia de lo que plantea Marx. ¿Qué plantea Marx? En su explicación de la sociedad moderna, planteaba estudiar el capitalismo y planteaba o miraba la sociedad como una casa, como un edificio. La base, la supraestructura, la infraestructura era la economía, los modos de producción, las relaciones sociales de producción. En otras palabras, pero en términos sencillos, el factor económico determinaba la cultura, la religión, la política y todo lo demás. Entonces él va a decir, no necesariamente estas clases de poder se mantienen por una cuestión solo de relaciones de producción, fuerzas productivas o economía, sino también hay un poder cultural, simbólico, hay un poder de imposición, de civilización cultural, de estilos de vida, que de esta manera sujetan a la plebe o sujetan a las otras clases sociales. Y también no comparte la idea de Parsons, incluso en un congreso mundial de sociología del siglo pasado se encontraron en un congreso de ciencias sociales y sociología, y eran tesis opuestas, porque Parsons, si lo han estudiado, es un sociólogo norteamericano, representante de la sociedad, de la sociología de este enfoque sistémico, funcionalista, que tiene la sociedad como un todo, pero para Noel Díaz, como lo hemos visto en la clase pasada con sociología fundamental, no vea a la sociedad solamente como, no vea la sociología solo como el estudio de la sociedad, sino también de los individuos, cosa que poco hace Parsons. Entonces aquí va diciendo, se perpetuaban el poder no solo de forma violenta, con religión y posición económica, sino con los estilos de vida civilizados que habían aprendido, que habían adoptado y que después eran moderados por todos los demás. Un poder, una autocoacción que habían logrado por encima de los demás. Muy bien, alguien que pueda leer la siguiente cita, si es que ya se puede visualizar. ¿Aún? Ya, señorita, puede leerlo. De hecho, la génesis social del absolutismo tiene una posición clave en el conjunto del proceso civilizatorio. Es imposible entender las correspondiente de la conciencia y de la organización de los impulsos de los seres humanos sin estudiar el proceso de la constitución del Estado y la centralización progresiva de la sociedad, que alcanzan por primera vez su manifestación más completa en la forma absolutista de gobierno. Y ojo que, muchas gracias, y esto es bien importante. Aquí voy a tratar de ser bien claro. Conocer del génesis social del absolutismo en la época media tiene una posición, dice, clave en el conjunto del proceso de civilización. O sea, estas prácticas de civilización, estos estilos de vida, estos hábitos, estos comportamientos que tenían estas cortes, estas élites de poder, dice, esta realidad es imposible entenderlo o entender la civilización del comportamiento y el cambio correspondiente de la conciencia o de la organización, de los impulsos, de los seres humanos que estamos en estas prácticas para comer, para vestirse, etcétera, que él cita un montón de veces en torno a este libro de Erasmo. Estas prácticas, este estilo de vida, están estrechamente relacionados con el proceso de la constitución que ya se forjan en la edad moderna, a partir del siglo XVI, específicamente siglo XVI y siglo XVII, con la constitución del Estado y la centralización, y ojo con esto, progresiva de la sociedad, que alcanza por primera vez su manifestación más completa en la forma absolutista de gobierno. Es decir, ya se establece un Estado de Derecho. Ya no es una imposición solo violenta, solo religiosa, solo con estilos de vida, sino se crea un Estado-nación. Se crea un Estado y se forman gobiernos que van a tener poder absoluto por encima de la población. Pero no un poder absoluto
para beneficiarse ellos y explotar a la población, maltratarlos o dejarlos a un lado, sino un poder absoluto para dirigir los destinos de todos. Como explicaba un profesor de la Constitución de los Estados-Naciones, es que la sociedad ha entrado a procesos de civilización más intensos a decir que necesitamos a alguien que nos gobierne. Necesitamos una élite de poder. Quizás no a la clásica aristocrática absolutista, monárquica de la corte o de la religión de antaño. Necesitamos una clase política que a través del Estado, con gobiernos por cierto tiempo, nos puedan gobernar y esto sea el símbolo de civilización para nosotros. Por eso es que un presidente, sus congresistas y su clase política, la clase gobernante, habla mucho de cómo se encuentra la situación del Perú cuando nosotros, otros países critican el nivel de nuestros congresistas, nuestros presidentes, nuestros ministros, etcétera, y nuestra clase política en los últimos 30 años no es otra cosa que están criticando a la sociedad peruana, porque es justamente la sociedad peruana la que ha puesto a estos señores en esos cargos. No podemos decir que Estado y la clase política está separada de los ciudadanos peruanos. Eso es imposible, ya lo hemos dicho con 9 días, no son entes separados. Es el reflejo de lo que es en esencia. No generalizamos, pero en esencia, nuestra sociedad peruana. Entonces, el proceso civilizatorio como una constante es a su vez la base de la configuración de los estados nacionales de las sociedades modernas. Toda civilización tiene una coacción y autocoacción que poco a poco se ha tejido, que poco a poco se ha formado. Y detrás de esto está este proceso civilizatorio. Ahora pasemos ya, para ir poco a poco cerrando, a la teoría de la civilización. Hemos visto qué es civilización para Noé Díaz. Hemos visto cuál es el punto de quiebre para decir por qué la civilización es un proceso continuo de cambio y transformación del comportamiento humano, que en algunos casos, no en todos los casos puede ser bueno o racional, puede ser irracional, malsano para unos más que para otros. Y hemos visto los ejemplos que ponen los estilos de vida, de estas prácticas cotidianas del comportamiento que han sido moderadas por las personas, por los individuos de aquellas sociedades. Y que hasta el día de hoy se da, jóvenes. Al día de hoy se da de forma más directa, más directa que uno dice, por ejemplo, el día de ayer fui al centro de Huancayo a sacar algunas copias por Puno, por Cusco, y miré un montón de gente, jóvenes ahí en el parque, y dije, ¿por qué están ahí las personas? Y resulta que están ahí porque hay unos ciertos personajes, no sé quiénes serán, que vienen a entrevistar o que vienen a encontrar a los infieles y todas esas cosas más, detectan a los infieles por los celulares y generan todo un show, todo un espectáculo, y la gente tonta está mirando eso, ¿no? Y la red sigue esas cosas. Y ahí estamos viendo, ¿no? O sea, tú dices, pero esta sociedad está mal, profesor, pero tú o mucha gente se entretiene en cosas banales, en cosas superficiales muchas veces. Y a veces pensamos que estar intensamente a la vanguardia de las modas culturales, etcétera, es estar civilizados. Y si estaría Nobel Díaz aquí, diría, si hay una élite que impone este tipo de vestir, este tipo de hablar, este tipo de escuchar música, este tipo de comportarse, etcétera, entonces hay un sector que, entre comillas, está civilizado. Por eso es que muchos historiadores cuestionan a Nobel Díaz porque no entienden la civilización como un régimen de racional absoluto de superación total de una sociedad a otra. Él lo entiende como cambio de transformación, pero no en todos los casos va a ser un cambio bueno o malsano o racional totalmente. También hay procesos contradictorios. ¿Podemos descender, profesor, a casos como el siglo pasado con guerras mundiales y masacres? Definitivamente que sí. Lo hemos citado literalmente en la primera clase. Entonces, el proceso civilizatorio supone una transformación del comportamiento y las sociedades humanas en una dirección determinada. Es impensable que el proceso civilizatorio haya sido iniciado por seres humanos capaces, ojo con esto, de planificar a largo plazo y de dominar ordenadamente todos los efectos a corto plazo, ya que estas capacidades precisamente presuponen un largo proceso civilizatorio. Es decir, aquí está entrando la polémica, que muchos lo han cuestionado por esto. El proceso de civilización no es algo planificado y racionalmente proyectado, simplemente se da por la naturaleza humana de configurar, de formar nuevas interrelaciones que a la larga van a generar estilos de vida, tradiciones, costumbres que van a ser modelados y replicados por los demás. No es algo que el ser humano lo pensó y dijo, de a partir de ahora pensamos y escribimos, así nos vas a comportar. E incluso con las sociedades modernas y las constituciones, los estados de derecho, estas prácticas ya normativas, bien instituidas, son los estados de largos procesos de debates, de largos procesos de desarrollo de la humanidad que llega
al final a centrarse en constituciones, en estatutos, en parámetros a seguir. La civilización social es un proceso a largo plazo que tiene fines específicos, pero no absolutos. Fines específicos, pero no directamente proyectados por las personas o pensados racionalmente, simplemente fines que de forma, de alguna de las configuraciones e interrelaciones sociales han surgido poco a poco. Por eso les decía, lo psicogenético, lo sociogenético es que lo natural en el ser humano y su relación con lo social y a nivel individual poco a poco se transforma. Es decir, la civilización no es un lugar a donde se llega, y esto es bien importante, no es, esta sociedad es civilizada por tales cosas, sino es un proceso continuo de transformación social moderna y contemporánea, es decir, toda la vida las sociedades, hasta que quizás llegue algún día el fin de nuestra humanidad, de nuestra raza humana, van a estar en proceso de civilización. Y este proceso de civilización puede tener consecuencias colaterales. No siempre las sociedades van a ir de menos a más, pero no en sentido de bienestar absoluto o de creer en utopías de que un día la sociedad va a ser igualitaria, todo va a estar compartido. En realidad, la naturaleza del ser humano, por eso habla de lo genético, no es necesariamente buena, en muchos casos es más malsana. Entonces, la civilización es un lugar donde ya soy civilizado y ya mi sociedad no. Podemos comparar con el concepto de desarrollo y con el concepto de modernidad, que son categorías distintas, pero sí hay una relación entre civilización y modernidad, que ahora lo vamos a ver también. Muy bien, pasamos a la siguiente cita y quisiera a ver quién puede leer la siguiente cita textual que tenemos ahí. ¿Quién lo puede leer? ¿Se puede visualizar? Licenciado, ¿yo lo puedo leer? Sí, señorita. Ya. En su conjunto, la transformación se produce sin un plan previo, aunque sin embargo sigue un orden peculiar. Esta interrelación fundamental de los planes y acciones de los hombres aislados puede ocasionar cambios y configuraciones que nadie ha planeado o creado. De esta interdependencia de los seres humanos se deriva un orden de un tipo concreto, un orden que es más fuerte y más coactivo que la voluntad y la razón de los individuos aislados que lo constituyen. Muy bien, señorita. En esta cita y en su obra Jóvenes, Novalia se aleja de Durkheim, se aleja de Weber y se aleja de Marx. ¿En qué sentido? Más de Durkheim y más de Marx que de Weber. Porque, recordemos a Marx que decía, un poco Marx de una forma más acabada, definitiva, decía, pasamos de una sociedad feudal a una sociedad capitalista, y de la sociedad capitalista, definitivamente, dialécticamente, y la dialéctica lo traerá de Hegel, dialécticamente vamos a pasar a una sociedad socialista, comunista. O sea, la historia de la lucha de clases, la historia de la humanidad es una historia de la lucha de clases, dialéctica, y que en un momento la clase proletaria, la clase campesina, la clase explotada tiene que llevar al poder. Hay una planificación, la sociedad tiene que decidir este devenir dialéctico. Pero hemos visto que después no se dio, la Unión Soviética fracasó, etc., ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden hablar al respecto. Y cuando Durkheim miraba una sociedad un poco más conservadora, más ordenada, con una sociedad orgánica, mecánica, quería entender la sociedad en un orden. Por eso hablaba de la anomia, de lo que se sale de la razón. Y Weber, cuando hablaba de la razón por fines, por valores, del proceso de racionalización como parte de la modernidad. Entonces se aparta de ellos, se aparta de su perspectiva. Él lo ve desde otro punto de vista. Y nos dice, en su conjunto, la transformación se produce sin un plan previo, o sea, no hay una razón. No es que las sociedades están yendo a un fin determinado, como decía Marx, o como decía Weber, o Durkheim, o como decía Parsons, sobre todo, cuando hablaba del sistema social y que todos debemos ser funcionales al mismo. No hay un plan previo. En un momento nuestro plan puede caerse, digamos, y hay que generar planes alternativos frente a la situación. Vuelvo a repetir, yo creo que esto lo dice por la experiencia que le tocó vivir con la Alemania nazi, que una próspera nación, Estado-nación, que desciende a lo malsano. Aunque, sin embargo, sigue un orden peculiar. Y ahora dice, pero acá está contradiciendo, por eso dice, no hay un plan previo, pero hay un orden peculiar. Es decir, que se autoordena, pero no es un orden creado por el ser humano conscientemente, racionalmente, simplemente el ser humano en sus prácticas genera nuevos comportamientos, nuevos estilos de vida con cierto orden. Por eso dice peculiar.
Esta interrelación fundamental de los planes y acciones de los hombres aislados pueden ocasionar cambios y configuraciones, y hemos repasado muchas veces esta categoría, que nadie ha planeado o creado. La civilización, por lo tanto, no es algo que en un momento un grupo de seres humanos, de personas pensaron y dijeron, a partir de ahora actuamos así. Y si alguien procede de esa manera, es racional. La sociedad va a ir por este camino, va a ir por este destino, y eso es la civilización y eso es el progreso. Pero no lo ve así. No lo ve como cambio de transformación del comportamiento humano, sí, pero sin una planificación inicial, sin un génesis para esto, sin un plan, sin una creación previa del ser humano. Pero ya en las relaciones humanas tiene cierto orden peculiar. De esta interdependencia de los seres humanos no se deriva un orden de un tipo muy concreto. Hay un orden, pero no planificado por el ser humano. Un orden que es más fuerte y más coactivo que la voluntad y la razón de los individuos aislados que la constituyen. Es decir, hay un orden y un desorden, pero este orden no es por la planificación directa del ser humano, consciente y racional. Simplemente es porque las mismas relaciones humanas tienen que tener parámetros a seguir. Lo que decíamos la clase pasada con los modelos de juego, en esencia la sociedad es un conjunto de juegos porque hay parámetros y metas que seguir, pero que esas metas de forma voluntaria e involuntaria nosotros vamos a participar. El proceso civilizatorio, entonces, no tiene un plan u objetivo elaborado por las personas, pero sigue cierto orden porque es resultado de los entramados humanos y sus configuraciones sociales. Recordemos el gráfico, esas interconexiones como una telaraña, puntos que conectan los individuos, puntos que se conectan y se interrelacionan, que se conectan por necesidad, por interdependencia, porque se necesitan y generan un tipo de racionalidad, un tipo de orden, pero inicialmente no se formó con ese plan. Entonces, no tiene un plan, un objetivo creado por los hombres, pero con el tiempo se genera cierto orden no directo, no planificado. ¿No hay alguien que pueda leer esta cita que tenemos ahí? La cita entre comillas. ¿Se puede visualizar? Yo no puedo leer. Sí, señorita. Hay una dirección y un orden determinados, aunque no hayan sido planificados por seres humanos, aislados y establecidos por medios de medidas racionales, esto es, intencionales. La civilización no es racional y tampoco es irracional, sino que se pone y se mantiene ciegamente en marcha por medio de la dinámica propia de una red de relaciones, por medio de cambios específicos en la forma en que los hombres están acostumbrados a vivir. Muy bien, señorita, gracias. Aquí hay que, también la Nobel Elías se debate su teoría en este texto, en el sentido de que era evolucionista, creía en la evolución del ser humano, en sentido de la lógica darwiniana, la teoría de la evolución, y en realidad no. Él hablaba de un proceso evolutivo del ser humano, pero no lineal, no bajo los presupuestos darwinianos, que decir que hay una transmigración de las especies y el ser humano lleva sí o sí en su esencia una evolución positiva, buena, totalmente menos a más. Un día era un Homo sapiens y ahora es un ser humano que un día puede ser mitad ser humano y mitad robot. Y él dice, la civilización y el progreso no necesariamente es lineal, es continuo, pero no necesariamente tiene un objetivo bien claro y preciso, bien esperado, bien racional, en otras palabras. Pues hay una dirección y un orden determinados, aunque no hayan sido, parece contradictorio, planificados por los seres humanos. Ya en el orden se da por las relaciones humanas, pero inicialmente no lo habían planificado. Aislados, establecidos por medios de medidas racionales, esto es, intencionales. La civilización, por lo tanto, dice no es racional y tampoco es irracional. En todo caso, comparte ambos ámbitos, sino que se opone y se mantiene ciegamente en marcha por medio de la dinámica propia de una red de relaciones, por medio de cambios específicos, en otras palabras, por medio de las configuraciones sociales que los seres humanos tejen, sus interdependencias, interrelaciones para su vida, y ahí hay un orden, pero inicialmente no se pensó en eso. Por ejemplo, estos insectos, una araña, por ejemplo, si es racional, si lo comparamos en sentido simbólico, porque ¿por qué teje su telaraña? Para conseguir alimento, porque es parte de su naturaleza existencial
y para su sobrevivencia. Pero las telarañas, las interrelaciones que los seres humanos crean, no parten bajo esa idea, no parten bajo un modelo o un diseño de antemano. No sé si me dejo entender con ese ejemplo. El proceso de civilización puede ser racional o no, es racional e irracional a la vez en todo caso, ya que es producto de la acción humana, que no siempre sigue un proceso de racionalización, y esto muchos filósofos lo van a confirmar. Hay un libro de un escritor argentino que se titula La irracionalidad, el enemigo oculto, y él sostiene de que el ser humano es irracional por una cuestión natural más que racional. Entonces, sí, no toda la acción humana es racional, el ser humano es muy irracional más que racional. Por eso las sociedades pueden experimentar procesos de civilización, es decir, hay un proceso de civilización, pero puede haber estancos, puede haber trabas que el mismo ser humano puede generar. Y un ejemplo al respecto, en la Alemania nazi. Pueden haber pseudo civilizaciones, o que en esencia una civilización no es en todos los casos algo necesariamente positivo o bueno para la sociedad, puede ser algo que en algún momento puede ser negativo. El proceso de civilización es un paradigma sociológico, es decir, teoría y método de análisis social. Cuando digo que es un paradigma, estoy diciendo que estoy hablando desde la perspectiva de Merton, desde la perspectiva de Kuhn y desde la perspectiva de Quijano, sociólogo, como este conjunto de teorías, de conceptos para científicos para entender un problema, una realidad, un fenómeno social. Entonces, el proceso de civilización de Nueva es un paradigma, es una teoría de la sociología, teoría y método de análisis social para comprender y explicar las sociedades en su configuración moderna. Por eso hemos dicho que la sociología de Nueva con el proceso de civilización es una sociología de la modernidad. Estudia la modernidad desde la categoría civilizatoria. Un paradigma multidimensional porque tiene tres órdenes. El orden político, como proceso de monopolización del ejercicio de la violencia legítima y de los medios fiscales, cuando se constituyen los estados-nación. Un orden sociológico, con el alargamiento de las cadenas de interdependencia, es decir, esta lógica, este modelo de sociedad poco a poco se extiende más, la red crece, la telaraña crece, las interconexiones, interdependencias van a crecer, van a crecer, van a crecer, para hacerse cada vez más globales. De tal manera que hay una réplica o una imitación de ciertos paradigmas, estilos de vida que se practican en ciertos lugares y que en diferentes partes del mundo lo replican o lo imitan. De orden psíquico, ya en el individuo, con la formación de una economía psíquica que modifica el equilibrio entre la autocoacción y la coacción interna. Es decir, que el individuo mismo decide voluntariamente, se autocoacciona o una coacción interna para seguir este estilo de vida, para modelar este estilo civilizatorio, para seguir al pie de la letra, para decirlo de alguna manera, esta lógica que trae la civilización. Entonces, para ir cerrando ya esta clase, entonces, la civilización desde una perspectiva sociológica es un proceso de configuración social continuo. Todas las sociedades siempre van a estar en proceso de civilización. No hay que eso, las grandes civilizaciones en nuestra humanidad, ya lo había dicho, antes de la prehistoria, como se conoce la prehistoria de las tribus vanas, ya había proceso de civilización. Él literalmente dice, la civilización no tiene un punto de inicio ni tiene un punto de fin, es un proceso continuo. En su libro El Tiempo, su libro, texto no muy extenso, habla mucho también al respecto. Ella lo estudia desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, donde justamente nace la sociología de la Edad Moderna, fin del siglo XVIII y siglo XIX, cuyo enigma de gestación era y es explicar a las sociedades modernas. Es decir, justamente no deberías que entender las sociedades modernas, los estados-nación ya constituidos en el siglo XIX y con gran prosperidad en el siglo XX, donde él fue contemporáneo en esas épocas. Entonces, él busca entender las sociedades modernas desde su teoría del proceso de civilización. La sociología, la modernidad lo estudia Marx de una perspectiva peculiar, Weber de una perspectiva peculiar, Durkheim de una perspectiva peculiar, entre otros más, y Norbert Elias desde la perspectiva del proceso de civilización. La modernidad no es otra cosa que el resultado del proceso civilizatorio. De ahí que no se puede hablar de posmodernidad, porque la modernidad es una constante para el ser humano. Como dice Hugo Neira,
Estas sociedades no somos, sociedades como el Perú todavía no somos modernos. Y pensamos en posmodernidad cuando todavía ni hemos llegado a la modernidad. Finalmente, ¿quién puede leer la cita textual que tenemos ahí para terminar? ¿Quién lo puede leer? ¿Lo puedo leer, licenciado? A ver. Claro, señorita. Únicamente cuando la estructura de las instituciones humanas tenga este carácter, cuando la colaboración entre los hombres, fundamento de la existencia de cada individuo, funcione de tal modo que todos los que trabajan en la larga cadena de tareas comunes puedan alcanzar aquel equilibrio. Los hombres podrán decir de sí mismos con razón que son civilizados. Mientras no llegue ese momento, se encuentran en el proceso civilizatorio, obligados a seguir diciendo, la movilización no se ha terminado, constituye un proceso. Muy bien. Este es el fragmento con el cual termina su obra Novela de Elías. El último párrafo, el último que escribe en su texto, fuera de las notas y la bibliografía. Y nos dice únicamente, teníamos que revisar párrafos anteriores, él trata de explicar cómo es que la sociedad no ha alcanzado ciertas cosas, violencia, guerras, desigualdad, pobreza, etc. Y por eso dice únicamente con la estructura de las interrelaciones humanas, tenga este carácter, cuando la colaboración entre los hombres, fundamento de la existencia de cada individuo, funciona de tal modo que todos los que trabajan en la larga cadena de tareas comunes para alcanzar aquel equilibrio en donde todos podemos interdependientemente, interrelacionados, vivir cada vez mejor, los hombres podrán decir de sí mismos con razón que son civilizados. Y como esto, por eso él habla de lo psicogenético, vuelvo a repetir, Juan, de lo sociogenético y con lo genético de la naturaleza del ser humano, y justamente por eso es que por la naturaleza del ser humano, es que todavía no podemos decir que la civilización es un lugar a donde se llega. Es decir, es una idea no existente en la actualidad. Es decir, que ya sea una civilización absoluta, no lo entendemos así, sino como un proceso. Y nos dice, mientras no se llegue a ese momento, se encuentra en proceso civilizatorio, obligados a seguir diciendo, la civilización no se ha terminado, constituye un proceso. Y si vamos a verlo de forma interdisciplinaria, creo que el ser humano, por más que tenga ciencia, tecnología, llega a otros planetas, etc., esa naturaleza malsana nos va a acompañar y va a ser muy difícil hablar de una civilización absoluta. Por eso, Noel Elías no quiere ser utópico, no quiere ser exagerado, no quiere ser un teórico que le explica todo, quiere decir, estamos en proceso, con calma y que toma las cosas, no es que con tal sociedad que se implanta, como quizá lo dijo indirectamente Durkheim, directamente lo dijo Marx, directamente lo dijo Parso, una sociedad que esté ordenada de esta manera, las cosas van a cambiar y en realidad no es así. Estamos en proceso y lo vamos a estar siempre. Hoy las sociedades en pleno siglo XXI aún no han entrado de toda la razón moderna. Esto es a un proceso de civilización cada vez mayor. La irracionalidad y lo racional conviven. Por eso el proceso de civilización es una constante, es un permanente para cada uno de nosotros.